Hola, soy Juanjo y me voy a encargar de hacer este resumen de la unidad didáctica número 9. En esta unidad trataremos principalmente el mantenimiento del árbol adulto. El mantenimiento del árbol adulto es una de las principales labores que tenemos en los ejercicios de mantenimiento urbano. El árbol adulto no se refiere a un árbol singular o un árbol con más de 100 años, se refiere principalmente a árboles que ya llevan plantados 20 a 50 años, llevan con nosotros, ya son parte de la sociedad y es difícil gestionarlos. Yo soy de Jaén y siempre que me dicen árbol pienso directamente en un olivo o un pino. Son los principales árboles que manejamos aquí y sinceramente son increíblemente agradecidos. Una mala poda en un olivo se puede fácilmente volver a su favor. Una mala poda en un pino tiene ya otras contingencias, pero igual se puede volver. Pero hay árboles en que una mala poda puede hacer que el árbol ya sea prácticamente irrecuperable, en forma, no en vida. El árbol puede ser perfectamente viable. Este tema comienza con dos ejemplos de dos tipos de árbol. Tenemos el árbol natural, que sería un olivo de un solo pie, para producción, y tenemos el árbol artístico, el árbol en el que hacemos los penachos con el cortasetos y nos apoyamos con la motosierra para limpiar los troncos. Eso es precioso. Siempre tenemos que encontrar un motivo para la poda. El motivo es imprescindible. Primero, porque hacer una actuación de este nivel, arrancar la motosierra, dejar caer grandes ramas en un entorno urbano donde nos ven todos los vecinos, siempre es necesario tener una aportación a un motivo. Siempre distinguimos que no es lo mismo hacer una poda en unos plátanos de sombra que hacerla en un cedro gigantesco. Los plátanos de sombra tienen una madera blanda, tienen una madera muy tratable. Sí es cierto que llevan muchas enfermedades y conllevan ciertos pequeños puntos, como por ejemplo tener que desinfectar la cadena muchas veces. Pero el plátano de sombra, a no ser que lo dejemos con la cruz baja, como podéis ver en la primera parte del temario, tiene una poda relativamente sencilla. Si lo dejamos con la cruz baja, es decir, a una altura del pecho, las ramas serán muy largas y hacia arriba, y eso es difícilmente gestionable sin una picadora cerca, pero sigue siendo un sistema bastante manejable. Siempre cada uno tiene sus intenciones, pero yo siempre he sido muy fan de la cruz del plátano de sombra por encima de la altura de la cabeza. También en gestión urbana se considera una altura segura, a la que no se pueden subir los niños, pero igualmente es una de las mejores alturas. Siempre me preguntáis en los foros y en el chat, ¿cuándo podar? Estéticamente, cuando sea necesario. Eso sin duda. En emergencia, cuando sea necesario. Pero si me preguntáis cuándo fisiológicamente hay que podar, siempre en la parada vegetativa. Para mí, febrero o otoño. Bueno, el otoño que nos queda, que viene a ser 2 semanas de otoño. Cuando el árbol está en parada vegetativa. Eso nos evita un montón de problemas. Tened en cuenta que, por ejemplo, si yo una falsa pimienta la podo en un verano muy caluroso, la falsa pimienta va a expulsar tanta savia que va a parecer que estoy cometiendo un asesinato. No sé si alguno habéis tenido la oportunidad, y os invito a comentarlo en el foro, de ver cómo savia, qué cantidad tan grande de savia suelta una falsa pimienta. Pero en cambio, un plátano de sombra prácticamente lo puede arreglar cuando quiera, siempre que no pueda hacerlo en su época de parada vegetativa, que es lo más interesante. En cuanto a técnicas de poda encontraréis un montón, pero siempre que estamos hablando de árboles tan grandes, os indico lo mismo. Hay que hacer un corte de desgaste en la parte inferior, como un ejemplo con el mismo manual que estoy utilizando para seguir. Hay que hacer un corte de desgaste en la parte inferior antes de hacer un corte en la parte superior, para que cuando se rompa la rama no arrastre el resto de fibras, sino que se parta y caiga limpia. Pero bueno, luego depende de la posición de la rama, la capacidad que tengamos, la máquina de la que tengamos disponible y muchos factores que la verdad son prácticamente insalvables. Aparte de eso, siempre os digo que hay árboles que salen profusamente, no pasa nada. Por ejemplo, hace no mucho, y es un ejemplo que creo que os pongo en el manual, se han intentado retirar ciertos arces que se habían plantado en la Sierra Norte de Madrid. Esos arces, al cortarlos, claro, si todos conocéis el jarabe de arce, en cuanto le doy el primer corte con la motosierra se satura de un jarabe brutal de arce y hace muy difícil seguir funcionando. Por eso también os recomiendo la parada vegetativa. Otra pregunta que me habéis hecho llegar a través del foro y de los chats es
tapo las heridas, no las tapo, utilizo cicatrizante, no utilizo. A ver, aquí cada maestrillo tiene su librillo, pero para mí lo importante es la desecación, no tanto la cicatrización. Tenemos una buena cicatrización cuando ambos lados de la herida van tapándola progresivamente haciendo como unos labios. En ese caso siempre hay una buena cicatrización. Todo lo demás son malas cicatrizaciones. Pero lo que tenemos que evitar siempre es que se haga por desecación, porque le dé mucho el sol o porque se humedezca y luego se congele una cicatriz, una grieta. Eso es lo peor, porque al haber una grieta entra el agua, se congela por la noche, abre más la grieta y la grieta cada vez se abre más. Es bastante complicado de gestionar. Y para eso la mejor solución, a mi gusto, es arcilla. Arcilla convencional que se compra, se la pones en las heridas y algo que queda intacto, por lo menos para la desecación. Todo esto, luego os quiero hablar mucho de la nutrición, pero la nutrición ya lo hemos comentado varias veces. Tal vez os comparta un vídeo de los de operaciones básicas de jardinería, que es otro curso de la FAM, en el que se pueden diagnosticar pequeñas enfermedades junto con viendo el estado de la hoja y su forma. Pero bueno, eso será un poco más adelante en cuanto a la nutrición. Siempre os quiero decir que tengáis mucho cuidado con los abonos, que siempre, si estamos en entorno urbano, lo apruebe no solo el servicio, sino que además lo apruebe el medio ambiente. Os quiero dar muchas las gracias por querer escoger este curso y por favor, consultadme cualquier cosa, tanto profesional como del curso. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo.